ese sería el número ideal. Ese es arriba del 70% es el número de los países europeos. O sea, los países de la OCDE, del promedio de la OECD, tienen una tasa de participación laboral por encima del 70%. En Argentina nunca superamos el 50%. Estamos en un 48% y venimos remándola desde un 43, 46, 48. Lo que hace que estemos más alto no es que haya más participación laboral, sino un cambio demográfico. Hace unos años, nuestra pirámide demográfica era bien piramidal, donde teníamos muchos niños, poquitos ancianos, y ahora nuestra pirámide demográfica en realidad es un rectángulo, está siendo estacionaria, tenés mucha gente en edad laboral, y va a tender a ser regresiva, una pirámide invertida, donde vas a tener muchos ancianos o gente en edad laboral y muy poquitos niños. Pero en realidad no es un logro de haber incrementado la participación laboral por interés, por inclusión, por formación, por capacitaciones, sino meramente demográfica. O sea, ya la tendencia demográfica. Sigue siendo baja la tasa de participación laboral en Argentina. Pensemos que aproximadamente la mitad de la gente participa del mercado de trabajo, es menos de la mitad, es el 48%, y de esos algunos no consiguen empleo, algunos están desocupados. Entonces, sobre los que efectivamente trabajan, que ahí sí es la tasa de empleo, pesa en sus hombros la mantención de todo el resto de la economía. Entonces, para tener una tasa de empleo o una tasa de actividad muy baja, deberíamos hablar de salarios muy altos para contrarrestar precio y cantidad y que la tasa de pobreza no nos dé altísima. Sí. Sí, le cuenta. Ahí están todos los ocupados. También, esos son los desocupados. O sea, vos me decís, por ejemplo, el que cobra un plan social o que aparece como ocupado, pero recibí el potenciar trabajo. También está ahí porque está ocupado por 4 horas. O sea, la calidad de esos empleos, que es la siguiente discusión, que ya nos vamos a ir metiendo adentro de quiénes son esos ocupados, también influye mucho. Pero en esta pregunta, cómo se detecta la tasa de actividad, cómo la detecta, te dice, bueno, ¿participa del mercado laboral? Sí, no, es dicotómica. No te profundiza si es trabajo en negro, si es subocupación, es decir, si estás 4 horas o estás 8 horas. Aún así, es 48% de la tasa de actividad, sumamente baja. Entonces, bueno, miren, partiendo de la población total, nosotros tenemos la población económicamente activa, la PEA, que se descompone entre ocupados y desocupados, y del otro lado, en gris, tenemos la población inactiva. ¿Quiénes son los inactivos? A priori, ¿quién se les ocurre qué? Bien. Jubilados, niños, y hay un segmento enorme en estudiantes también. Hay mucha gente, dentro de los inactivos hay mucha gente en edad laboral. Aparece, por ejemplo, estudiantes, amas de casa, personas con discapacidad también que pudieran eventualmente hacer con una discapacidad habilitante, ¿no? Pero es muy grande, claro, tenés la otra mitad de la población del otro lado de la población inactiva. Bueno, o sea, los esfuerzos para que esta tasa de actividad llegue a los valores de la OCDE deberían estar no en la dinámica demográfica, sino en traspasar gente de los inactivos a los activos, justamente. Es como, los activos piénsenlo como lucecitas verdes, personas que están activadas laboralmente, aunque machen o no con un laburo, y los inactivos están apagados. O sea, la idea es poder encender, es un gran desafío del mercado laboral es ese, encender a los inactivos. Sí. Todo ese, siempre y cuando destinen su tiempo a buscar trabajo o trabajen. Si no, son inactivos. Se lo preguntás, sí. Ya les cuento un poco la metodología. Soy muy ansioso, en la primera clase vamos 15 minutos. Nos queda todo un semestre. Pero
¿Cómo termina la película? A ver, creo que alguien... Hablen los que están del otro lado, me parece que sonó el chat, ¿o no? Sí, una pregunta. Recién usted mencionó que un desafío de la política laboral es hacer que pasen a la actividad los que están inactivos. Exacto, los inactivos que pueden incluirse, ¿no? No estamos hablando de trabajo infantil o de trabajo en la tercera edad. No, obvio, pero digo, eso tiene la otra cara de la moneda, que es que te sube la desocupación si vos no tenés la capacidad de absorber esos inactivos que pasarían a estar activos. Claro, o sea, en realidad vos necesitas que esas personas se activen o sea, es un doble desafío. Es generar puestos de empleo genuinos y de calidad, bueno, que se activen en un empleo estable, formal, registrado. Después vemos la retribución, que es otro un poco más allá, pero también que se activen. En ese gran conjunto de inactivos, por ejemplo, están los jóvenes nini, jóvenes que no estudian ni trabajan. Entonces, un joven a priori no tendría las mismas dificultades para vincularse con un trabajo que un mayor de 45 años. O sea, hay muchos estudios que demuestran que una persona mayor de 45 años le cuesta, que está inactiva y que se activa, le cuesta vincularse a un trabajo, porque el mercado laboral es leonino en ese sentido. Sin embargo, vos necesitas que esa persona que está hoy por fuera del sistema, primero que se active, después generar las políticas públicas para que se vincule a un empleo formal y no quede boyando en el desempleo. Pero sí es correcto lo que dijiste. Bueno, sí, te escucho. Sí, puede ser que en Estados Unidos los últimos datos de desocupación que salieron un poco también se explicaban por eso, porque un buen porcentaje de gente que estaba en la inactividad pasó a la actividad y bueno, eso si no pasa rápidamente a ocupación, te genera un incremento de la desocupación. Sí, es así. O sea, por un lado tenés el efecto estático e inmediato que te va a dar una medición de la desocupación más alta, y después tenés el efecto dinámico, donde en la próxima encuesta que haga, en los próximos 3 meses, 6 meses, si la política fue efectiva, ya los tenés a una gran proporción vinculados al mercado de trabajo. Pero bueno, ahí hay que justamente diferenciar esas estacionalidades, esos momentos, separar la paja del trigo en cosas más finitas. Pero sí, es correcto. Ya te cuento qué pasó con la tasa de desempleo en Argentina en estos últimos años, que tiene que ver también. Bueno, ahí vemos, creo que el dato, si no me equivoco, el dato que dejé es del segundo trimestre del 2023, del año pasado. No actualicé todos los datos. No ha cambiado demasiado, ahora es 48 clavado. Bajó un poquito incluso, no es 48,3. ¿Cuántos habitantes somos en Argentina? Bien, somos 47 millones. Entonces esta tasa, aproximadamente 47, esta tasa es el 48% de esos 47 millones. Quedan por afuera un 52% de gente en la inactividad, que son aproximadamente unos 24 millones de personas. Personas más, personas menos, pueden ser entre 23 y 25, según la última cifra del trimestre. Es muchísimas personas que no están generando ingresos por su edad, por su condición o por su decisión. Tenés que, de alguna manera, como Estado, ayudar a estas personas, o ayudarlas a vincular un empleo, o ayudarlas socialmente, o tenerlas en cuenta en el diseño de las políticas públicas. Bien. Bueno, acá tenemos, miren, esta es la evolución de la tasa de actividad en Argentina. No ha cambiado demasiado en estos últimos trimestres. INDEC, que es el Instituto de Estadísticas y Censo de la Nación, lo que hace es trimestralmente releva a través de la encuesta permanente de hogares a una muestra de 28.000 personas, 28, 50, sí, 28, que extrapolado es representativo para
31 aglomerados de la nación, uno después lo termina extrapolando al total de las provincias, porque es el mejor instrumento que tenemos entre la nada, y eso es el mejor. Donde se le pregunta a la gente, hay un cuestionario bien extenso, y una de las preguntas es si participa del mercado laboral, sí o no, dentro de quienes se entrevista a los jefes de hogar, se les pregunta, bueno, si participan o no. Los que sí participan son los activos. Fíjense lo que pasó en el 2020, en la pandemia. ¿Qué pasó? Pleno confinamiento, segundo trimestre. O sea, acuérdense que la pandemia empezó a fines de marzo. O sea, abril, mayo, junio del 2020. Es ese pico hacia abajo. Se le preguntó a la gente si estaba participando del mercado laboral y ¿qué dijo la gente? No, porque estoy encerrado. O sea, no estoy pudiendo ir a trabajar o no estoy pudiendo ir a buscar trabajo. Entonces, la tasa de actividad fue, extraordinariamente baja, ¿no? Fíjense que 10 puntos por debajo de la situación actual. Les cuento algo respecto a esta tasa. Junto con esta tasa, el desempleo era, si no me equivoco, era el 13% en ese momento, altísimo. O sea, porque en simultáneo, en el mismo corte, se le preguntó a las personas, bueno, ok, los que dijeron que participaban del mercado laboral, los pocos que dijeron, se les preguntó, bueno, ¿estás trabajando? No, me quedé desocupado. Ok, ¿estás buscando trabajo? Sí, con las limitaciones del caso, de que no se podía salir. Y esa tasa de desempleo fue del 13%, fue altísima porque veníamos teniendo unas tasas en torno al 6%, hoy la tasa de desempleo es del 7%, o sea, fue por encima, el doble en promedio. ¿Pero qué nos estaba mostrando en realidad? ¿Era tan baja la tasa de desempleo? Bueno, ahí lo vemos. Lo que les quiero contar es que la tasa de desempleo se vincula con la tasa de actividad. Por eso muchas veces cuando vemos la tasa de desempleo no la podemos tratar disociadamente de la tasa de actividad. Vieron que la tasa de actividad es un porcentaje de la población total. Bueno, la tasa de desempleo es un porcentaje de la PEA, de la tasa de actividad. Entonces, muchas veces la tasa de desempleo es bajita porque la PEA es bajita. Y que la tasa de desempleo sea bajita no es un síntoma de que el mercado laboral esté bien. O sea, porque hay poca gente también trabajando. Por eso les decía que, miren, por el otro lado tenemos la población inactiva. Recién hablamos, son aproximadamente estos números y son estos quienes los componen, todos estos conjuntos de personas. Jubilados y pensionados ya son un poquito más de 7 millones. Es increíble en un año cómo cambia. Niños y adolescentes, también 13 millones y medio. Estudiantes, 1.600.000, no, son pocos relativamente. Y se espera que estudiantes entre 18 y 24 años, que serían algunos de ustedes que aún no trabajan, en algún momento se inserten en el mercado laboral. No es un problema para la política pública ese conjunto. Jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian, es un poquito más de 1 millón, o sea, 1.200.000, es alto. Mujeres en edad laboral inactivas prepandemia, estos serían quienes declaran ser ama de casas, son 3 millones y medio, muchísimo. Y ahí había nuevos inactivos, gente que desaliento de no poder encontrar trabajo, no participar de fuerza laboral, migró. Parte de esos nuevos inactivos se corrigieron, un estructural quedó. 2020, primer trimestre del 2020. Pero la población crece un 1% al año, aproximadamente, y estos datos son más o menos estables, porque las proporciones son estables de la composición de los inactivos. Sí, los del mercado laboral te cambian mucho porque influyen otras cuestiones salariales, inflacionarias, o sea, después lo charlamos, pero en términos proporcionales estos números no han cambiado sustancialmente. No, respecto al año anterior, es como la dinámica poblacional.
Dice, ¿a cuánto ascendería la tasa de actividad si se integran en el mercado laboral las personas que están coloreadas de amarillo? Sería gente que podría participar del mercado de trabajo por su condición, porque tiene las habilidades para hacerlo, la fuerza y demás. Y fíjense cuánto nos da. Acá el compañero, al principio, cuando preguntamos cuánto creemos que podía ser, vos dijiste 70, 80. Bueno, es algo que es posible, o que podría ser posible. Fíjense, son los 24 millones, que es el 48% o la mitad de la población que participa, la tasa de actividad, más, si ustedes suman, 900.000, más 3 millones y medio, más 2 millones y medio, te da 6 millones 900, casi 7 millones, de personas que podrían sumarse al mercado laboral, a la fuerza laboral. Entonces, cuando lo dividís por el total de la población, te da una tasa de actividad de 2/3. Exacto, o sea, el primer filtro que haces es si participas del mercado laboral o no participas. El que participa tiene dos caminos. Ser ocupado, es decir, participás, o sea, salís a buscar trabajo y encontraste un trabajo, o estar tirando CV. Ese sería el desempleado, que en los últimos 30 días participó activamente de búsquedas laborales sin encontrarlo, sin resultado. Exactamente esa es la pregunta. Toda esa gente está dentro del mercado de trabajo. El problema es el que no buscó trabajo en los últimos 30 días, porque no quiso, porque no pudo, por lo que fuese, que son los inactivos. Directamente no tienen intención de generar ingresos. De nuevo, porque no pudo, porque no quiso, porque lo que sea. O porque están en esta población por rango etario. Pero acá no está el desocupado. Cuidado que el desocupado es un activo. El desocupado, vuelvo acá. Fíjate que dentro de la población económicamente activa están los ocupados y los desocupados. Una rama distinta a los inactivos. Bien. La tasa de desocupación es lo que comentaba anteriormente, es esta, se calcula como la cantidad de personas que dicen buscar un trabajo de desocupados sobre la PEA. Cuidado acá, que es como sobre una rama anterior, no sobre la población total. Y en Argentina, este indicador, ahora en la última medición, es 7%. Está bastante estable, pero esta ya es bastante nueva, este dato. ¿Por qué? En Argentina había un programa hasta el año pasado, hasta mitad del año pasado, en realidad hasta fines, pero ya se empezó a depurar a mitad del año pasado, que se llamaba Potenciar Trabajo. Era ese programa bastante cuestionado por ser manejado por organizaciones sociales que, en teoría, las personas tenían que trabajar 4 horas en una organización social, pero después terminaban haciendo más trabajo de militancia y de marchas que tareas en sí. La cuestión es que el estipendio del Potenciar Trabajo era la mitad era un salario mínimo vital y móvil, cobraban la mitad porque trabajaban media jornada. Los beneficiarios, era un conjunto muy grande, era 1.200.000 beneficiarios, adultos en edad laboral. Es un número realmente grande para un programa de empleo. Los programas de empleo suelen ser chiquitos en dimensiones. No más de 500.000. Un programa de empleo de 500.000 de personas es un montón a nivel nacional. Fue creciendo. Empezó siendo 200.000, bastante constante, y de golpe creció exponencialmente al 1.200.000 en un lapso breve de tiempo. La cuestión es que vos a esas personas le preguntabas, ¿estás trabajando? Claro, sí, estoy trabajando. Entonces, ¿a dónde aparecían? ¿Dónde los captaba las estadísticas? En los ocupados. A medida que esto y la tasa de desempleo era alrededor del 5%. Bastante tiempo 5%, 5,2, 5,4, 5,6. A medida que el programa empezó a reconvertirse, claro, dejaron de tener empleo, dejaron de percibir este plan social que los hacía aparecer aquí,
Y bueno, y creció bastante la tasa de desempleo en estas últimas mediciones. Los últimos 3 trimestres, del 5 al 7 es mucho. O sea, la sensibilidad es alta. Es más, pueden aparecer más, porque todavía no se terminó de depurar. El programa se reconvirtió, hay que hacer una transición ordenada, se reconvirtió en algo así como volver al trabajo, volver al empleo, no recuerdo el nombre que le han puesto, medio marketinero. Entonces le daban un curso y le pagaban a la empresa por 12 meses lo mismo, pero bueno, no todos van a estar vinculados a un trabajo porque no es un conjunto complejo, con baja instrucción, con baja experiencia, no es tan fácil vincular todo el conjunto del millón que le quedan. Yo creo que no más de un cuarto se puede vincular rápidamente al mercado laboral cuando termine el programa. O sea, vas a tener al menos 700.000 personas que se te van a sumar a engrosar o la tasa de desocupación o la población inactiva. En el mejor de los casos se engrosa la tasa de desocupación, ¿no? También muchos de los que dejaron de percibir el estipendio dijeron, bueno, no, vuelvo a ser ama de casa. Entonces volvieron a la población inactiva. Claro, sí, exacto. Porque uno asume que la desocupación es transitoria. Si bien tenés una desocupación estructural, pero es medio rotativa. O sea, si asiduamente buscas trabajo, en el lapso depende también cómo están las condiciones macro, ¿no? Pero en el lapso de 6 meses deberías vincularte a un empleo. Quizás no es el que hubieras deseado, no es el que iniciaste buscando, pero bueno, si ya pasas más de un año en búsqueda laboral, ahí sos parte de este desempleo estructural. Sí, te escucho. Cuando hablamos de oferta de trabajo. No, cuando hablas de oferta de trabajo es la PEA. Son los ocupados y los desocupados. O sea, la oferta laboral, quienes ofrecen su servicio a una empresa que quiere contratarte, que demanda trabajo, puede ser que vinculen o no, pero la oferta laboral es la PEA, es la población económicamente activa. ¿Me vienen siguiendo hasta acá? ¿Venimos bien? Ok. Bueno, miren la tasa de desempleo. Ahí la tasa de desempleo es lo que les marcaba esta puntita. Bueno, la tasa de desempleo del 2001 fue récord, de mayo del 2002, pero venía con el rezago. Y durante la pandemia fue 13%. ¿Ven? Ahora estamos en 7%. Venimos con la tasa de desempleo bastante estable en esos números. Esa tasa de desempleo, en realidad, yo me acuerdo que recibimos un llamado en el IERAL por sacar un informe que decía que en realidad esa no era la verdadera tasa de desempleo. O sea, ese 13% no reflejaba un 13% de la población que no podía que no tenía ingresos por estar desocupados. El cálculo que nosotros hicimos, un cálculo muy sencillito, dijimos, bueno, ¿cuál es la verdadera tasa de actividad? Usualmente, no esta tasa extraordinaria, una tasa, digamos, del 46, 47, una tasa de ese estilo. Entonces, si vos tomás una tasa de actividad en el denominador más grande, ¿qué va a pasar? O sea, acá, perdón, la PEA, ¿dónde está la fórmula del desempleo? Aquí está. Acá vas a tener, en general, más personas que usualmente participaban del mercado de trabajo. Entonces, si tenías ese 13% como tasa, que era lo que había relevado, cuando lo multiplicabas, la cantidad de desocupados era mucho más grande que el número de cabezas que representaba ese 13% sobre una tasa del 38%. No me acuerdo ahora, pero si usualmente eran 1,5 millones, en la pandemia fueron más de 4 millones, más de 4 o 5 millones. Era un número abultado. Las personas con desempleo, bueno,
Lo cual era cierto, y si uno lo piensa, todos confinados, no era un número sorpresivo. Pero bueno, giró mucho en... esos números así salen en mucha prensa, en muchos lados, y fue un número polémico. Recibimos una llamada del INDEC, concretamente del INDEC, que no era el dato oficial, ni no, claramente no es el dato oficial. Sobre el dato oficial hacemos el cálculo de sensibilidad. Bueno, y la otra tasa que sale poquito, pero es interesante ver, es la tasa de empleo. Ocurre que es tan heterogéneo el conjunto de ocupados, fíjense que los ocupados, o la tasa de empleo se calcula ocupados sobre la población total. Ahí adentro tenés los formales, los informales, los cuentapropistas, los asalariados, los que trabajan en el sector público, en el sector privado, es sumamente heterogéneo. Pero bueno, nos da un indicador de efectivo como la tasa de desempleo no es tan indicativo si no lo acompañas o no tenés el conocimiento para entender que va de la mano con la tasa de actividad. De los dos, el mejor es la tasa de empleo, porque sí te dice si estás mejor o peor que antes. Mirándola con la foto nomás, podés ver si aumentó el empleo o no. Bueno, actualmente estamos en un... ¿Por qué creen que la tasa de empleo tiene una sutil tendencia ascendente? Sí, tiene que ver con la demografía, pero hay otra. También, pero hay otra razón más macroeconómica que explica el fenómeno. ¿Bien? Podría ser la economía también es todo más complicada y lo vamos a quitarse de esa. Tiene que ver con eso. Siempre que hay una crisis, o sea, está la teoría del miembro añadido. Entonces, cuando tenés inflación alta y no alcanzan los ingresos, bueno, primero trabajaba solo el hombre, se suma la mujer, después se suman los hijos para complementar los ingresos del hogar. Entonces, la teoría del miembro añadido te explica que la tasa de empleo creciente. Por eso, cuidado, una tasa de empleo creciente tampoco es un mercado laboral floreciente, ¿no? O sea, puede estar detrás que el poder adquisitivo no te deje reunir los ingresos suficientes, por lo que más gente sale a buscar trabajo. Sí, también. Esta te mide cabezas, personas que participan del mercado de trabajo. Entonces, que no solo participan, sino que tienen un empleo. Dentro de esos ocupados, puede haber gente que esté trabajando full time o subocupados, gente que trabaje menos tiempo y desee trabajar más cantidad de horas. Porque puede ser que entonces sea interesante ver la tasa de empleo por sobre la tasa de población económicamente activa, porque si te suma un miembro añadido se te contrarresta con el denominador más o menos. Sí, es que la tasa de empleo es la que... la conclusión, el corolario es que cada uno tiene el suyo, ¿no? O sea, siempre tenés una contraparte y vas a mostrar la que más te conviene. Sería útil conocer las tres y manejar las tres, entonces con las tres en conjunto vos podés ver la foto de lo que está pasando. Si es que hay más actividad y el desempleo. Un ejemplo, Córdoba es una de los aglomerados, de los 31 aglomerados que tiene Argentina, donde generalmente le da alta la tasa de desempleo. Claro, cuando vos mirás la foto comparativamente contra el resto de las provincias, ves que Córdoba tiene una tasa de desempleo alta, ojo, es una falencia estructural, sin embargo, también es una de las que tiene la tasa de actividad más alta. Formosa, por caso, tiene una tasa de desempleo muy bajita, en el ranking es una de las más bajitas, la tasa de desempleo de Formosa, y no es que Formosa tenga resuelto los problemas del mercado laboral. Formosa, de hecho, tiene una tasa de actividad muy baja, la más baja está en 28, 30%, 35% en algún momento. Fíjense que ya abrimos la página del INDEC y les muestro el último informe. Bueno, acá también podemos ver
Lo que pasa también con estos indicadores en Argentina es algo como todo, ¿no? Un país federal tan ancho y largo hace que en el promedio se diluya las realidades locales o regionales que puede atravesar cada partecita, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a la participación laboral, miren, tenemos, estos números no han cambiado demasiado, tenemos a Cava, o Ciudad de Buenos Aires, que en general se aproxima al 60% de participación laboral. Igualmente Cava tiene una estructura demográfica propia que está más envejecida que otras provincias, que el NEA o el NOA. Después tenés, por ejemplo, acá el NEA, fíjense que el noreste argentino, recién hablaba de Formosa, de Misiones, por debajo del 40% la tasa de actividad, de participación laboral. La tasa de desempleo, miren la tasa de desempleo de la región pampeana, que acá adentro está Córdoba, por ejemplo, 17% casi, una tasa bien elevada, pero bueno, también se corresponde con donde teníamos la tasa de actividad. Este es un corte bastante raro donde la tasa de desempleo realmente es alta en relación a la tasa de actividad. Entonces hay un problema de desempleo latente acá. Y después, bueno, acá tenemos la tasa de empleo que también se corresponde con la misma lógica. También acá vemos dos periodos, no veo, esto es segundo del 2020 y segundo del 2019. El del 2020 es el que está pintadito en colores, tomemos el gris es la situación normal y los de colores son la situación particular de la pandemia. Pero fíjense que también, además, la pandemia en esta oportunidad o cualquier crisis económica, política que tenga un país, le afecta a las regiones de manera diferencial, ¿no? Fíjense acá en partidos de Gran Buenos Aires cómo cae la participación laboral, mucha concentración demográfica, casi el 40% de la población de Argentina vive en Buenos Aires y Cava. Bueno, otros no sé, la región patagónica no le afectó tanto. Este evento en particular, otro tipo de eventos golpea de manera diferencial. Ustedes que tienen que hacer los trabajos, también tengan cuidado con extrapolar conclusiones nacionales a la realidad provincial, porque realmente somos islas a veces, como operan cada... a ver, bueno, miren estos son algunos datos de los que le comentaba antes. La tasa de desempleo miren, la tasa de desempleo en Córdoba, en esta medición, daba 19%, sumamente alta, Cava 11%, Posadas 8% y la banda Santiago del Estero 1,8%. ¿Ustedes creen que hay alguien de Santiago del Estero presente? Que nos cuente. Sí, yo, profe. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Agustín Ledesma. Agustín, bueno, vos que sos de Santiago del Estero y acá nos dicen los datos oficiales que la tasa de desempleo de Santiago es la más baja de Argentina. ¿Vos creés que se corresponde el dato con la realidad que se puede observar? No, para nada. ¿No? No, es muy difícil conseguir empleo en blanco, por ejemplo, aquí. Claro. Mira, lo que pasa es que ese obviamente en todos los diarios de la localidad es favorable el dato, ¿no? Pero lo que ocurre es que miren lo bajita que es la tasa de actividad. ¿Cómo se calculaba la tasa de desempleo? Cantidad de desocupados sobre gente que participa del mercado laboral, pero solo 1 de cada 3 participa del mercado laboral. Al menos en esta medición, ¿verdad? Que era la de la pandemia. Después mejoró un poco, pero la estructura se mantiene, ¿no? Sigue siendo, Santiago del Estero sigue teniendo bajas tasas de desempleo porque la participación es baja. Sin embargo, bueno, por ejemplo, Córdoba tenía un desempleo elevado. Tiene problema de desempleo Córdoba, de todas maneras. Tiene una de las tasas de participación más alta, pero no era la más alta. Y después, de alguna manera, la tasa de empleo
te termina dando una mejor imagen o una mejor comparativa de lo que realmente ocurre, ¿no? Cava es la que mejor refleja siempre los indicadores. Sí. ¿Por qué no se quiere hacer esas actividades sobre la misma tasa de actividad? Es que cada provincia tiene su tasa de actividad. O sea, a todas las personas que viven dentro de los límites provinciales, cada provincia tiene su población total. O sea, como que vos haces un mapa del mercado laboral para cada provincia y después comparas las tasas. Pero vos partís de Córdoba tiene, digo Córdoba para tomar un ejemplo. Córdoba tiene la población total son 3,8 millones de personas. De acá vas a tener la PEA, ¿no? O si quieren, usualmente los solemos poner al revés. De este lado van a tener los inactivos y acá van a tener la población económicamente activa. Ok, primero, ¿qué porcentaje son? Bueno, en este ejemplo la PEA es 43%. Uno puede calcular el 46% de los 4 millones y nos va a dar la cantidad de personas que participan. Dentro de las personas que participan vas a tener los ocupados y los desocupados. La tasa de desocupación que dice ahí es 19%. Ok, ese 19% para saber cuántas personas son las que están desocupadas, calcula sobre lo que te haya dado la tasa de actividad. Y después podés comparar la cantidad de personas o los porcentajes entre las distintas provincias, digamos, pero es como que cada provincia tiene su árbol del mercado de trabajo, o cada región, en este caso estaban agrupadas regionalmente, o decir, bueno, todas las provincias de la región pampeana es el universo de la población total de la región pampeana. Los agrupamientos después uno los hace. Profe, una pregunta. Sí. Una tasa de actividad baja y consecuentemente una tasa de desempleo baja te puede estar reflejando un problema estructural de población que hace mucho tiempo que no consigue trabajo y definió salir del mercado laboral y dejar de buscar trabajo. Sí, exacto. O sea, es un problema, cuando tenés tasa de actividad baja es un problema estructural del mercado laboral. O sea, tenés, y se debe a una secuencia de mala decisión de política pública, ¿no? Porque cuando tenés una baja tasa de actividad ya es muy difícil a nivel nacional revertir también malas decisiones o años de planchamiento de nivel provincial o municipal. Es una cadena de sucesos difícil de revertir porque ya es algo muy estructural. A ver, difícil de revertir en el sentido de no es algo que lo vas a hacer automáticamente, no es que por más que haya voluntad política, por ejemplo, de revertirlo, no es que en las próximas 2 o 3 mediciones va a tener tasa de actividad del 40%, del 48%. Lleva años, o generaciones diría. Sí, es todo un problema multicausal que es difícil de abordarlo. Bueno, dentro de los ocupados aparece, o dentro de esto que hablábamos antes de la dualidad del mercado laboral, aparece lo que es conocido como informalidad laboral. ¿Qué es la informalidad laboral? Hay 2 definiciones ahí, pero si ustedes, alguien le pregunta qué es la informalidad, ¿qué contestarían con lo que saben hasta hoy? Bien, ¿algo más? ¿Algo más que se quieran sumar? ¿Cuándo más estás informal? Bien, ¿qué es lo que dijo acá el compañero? Me gusta la definición. ¿Cómo es tu nombre? Manuel tiene una definición un poco más amplia, que es no estar registrado. El pago de aportes y contribuciones solamente es cuando vos trabajas en relación de dependencia. Pero puede ser que vos seas cuentapropista, que trabaje como emprendedor por cuenta propia, y ahí no es que vas a tener a alguien que te haga aportes y contribuciones, sino directamente vos mismo no registres la actividad. Dicho de esa manera más coloquial, son las 2 definiciones que tenemos. La definición legal de la informalidad
es sobre los asalariados. Gente que trabaja en relación de dependencia y esa relación de dependencia no está registrada. Pero claro, todo el conjunto de ocupados no es asalariado. Son la mayoría, pero no todos. Son 2/3 de los ocupados son asalariados. Y después tenemos una definición productiva que se llama, que es la definición un poco más a la que aludía Manuel, que es sobre el total de ocupados. Y es la que nos interesa. Sí, finanzas públicas. De nada. Esta definición sobre el total de ocupados es la que define la Organización Internacional de Trabajo y nos dice, bueno, justamente incluye a todo el trabajo remunerado que no está registrado en los registros administrativos del ente recaudador, digamos, de AFIP, de ANSES. Incluye al autoempleo, al trabajo asalariado, también el trabajo no remunerado llevado adelante en una empresa. Hay una pregunta en la encuesta permanente de hogares que te dice trabajador familiar. Son poquitos, el 1%, pero bueno, por ahí tenés a tu hijo o el esposo trabajando en el negocio doméstico de la casa, un kiosco, y no es que tiene una remuneración o porque está haciendo una beca, una pasantía, eso, y no está registrado, también entraría en la informalidad. Todo aquel que no esté realizando aportes al sistema previsional de alguna manera, aparece acá. Que es un tema que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también tiene mucha tela para cortar y es muy difícil entender el sistema previsional si no entiendes el eslabón previo que es el mercado laboral. Creo que con este capítulo de la serie se van a dar poco una idea de cómo puede estar el sistema previsional si el mercado laboral está así. O sea, está quebrado. Dijo un compañero, acuerdo. Bueno, son estas personas las que conforman la categoría de informalidad ampliada, que le decimos, son los asalariados sin descuento jubilatorio, los cuentapropistas de baja retribución, porque no son todos los cuentapropistas, son los cuentapropistas que no están registrados. Un contador que es cuentapropista, un abogado, cualquier profesional, bueno, puede ser que esté registrado, que sea monotributista. Un monotributista es formal, está registrado, ¿no? Pero bueno, alguien que hace changas, ahí entra un cuentapropista, por ejemplo, alguien que hace changas, que no registra cada evento que es remunerado. O un empleado de una microempresa, menos de 5 trabajadores con remuneración menor al promedio. Ese último es bastante complejo y ahora ha tomado un poquito de relevancia. Vieron que en la ley bases tiene una parte que es la reforma laboral. Dentro de la reforma laboral se ha creado la imagen de los colaboradores. Algo que antes no existía. Entonces, una microempresa puede tener, según la nueva ley laboral, hasta 5 personas que trabajen en conjunto, pero que no son en relación de dependencia, son colaboradores. Bueno, esa estructura en particular de la microempresa con 2, 3, hasta 5 trabajadores eran todos informales, muy poquitas registradas. Entonces, bueno, de alguna manera lo que la ley viene a resolver es ponerle nombre a los colaboradores. Entonces, bueno, la discusión estaba, no, debería ser empleo genuino, debería tener un trabajo en relación de dependencia. Hoy no está registrado. O sea, entre la nada y que aparezcan en los registros administrativos y en la base de datos, ya es un paso grande. Seguramente una reforma posterior y que la macro mejore y que, no sé, haya más prosperidad, seguramente podés reformar su figura y que, no sé si en relación de dependencia, pero que tengan más aportes para solventar su propia jubilación. Bueno, uno lo puede pensar escalonadamente. Yo comparto que es un buen escalón en esta primera instancia. Sí, es esta. Empleador en microempresa que tenga menos de 5 trabajadores con retribución menor al promedio. Hoy aparecían como informales, estaban dentro de la Organización Internacional de Trabajo.
Y no, en realidad, en términos de remuneración, te ganarían lo mismo, pero perderían el derecho hoy a hacer un juicio laboral por tenerlo al empleado en negro. O sea, perdes ese derecho laboral. No, es pro empleador. Sí, es más pro empleador. El costo laboral es muy alto en Argentina. O sea, no sé si está en esta filmina, creo que no. La proporción de aportes y contribuciones es la más alta de América Latina. O sea, Argentina pagas 17%. El trabajador es así. Cuando vos tenés un trabajador, contratás un trabajador, vos le pagás el sueldo de bolsillo más las contribuciones patronales. O sea, la empresa paga una proporción. Y a ese sueldo de bolsillo, no es sueldo de bolsillo, es sueldo bruto. Sobre ese sueldo bruto, al empleado, se le descuenta también una parte que va a la seguridad social, a la jubilación, PAMI y obra social. Son esas tres, que es el 17%. Cuando vos sumás lo que paga el empleador a la seguridad social, más lo que paga el trabajador, con respecto a lo que al trabajador le queda neto de bolsillo, es casi el doble. Pues al menos un 50% más. Es mucha la diferencia. Entonces, lo que el trabajo en negro por ahí termina tomando como valor de mercado es un salario. El salario que te toma el trabajo en negro generalmente es el salario bruto. Entonces, bueno, queda contento el empleador y queda contento el trabajador, porque el trabajador recibe más de lo que recibiría al estar en blanco, porque estando en blanco pierde los aportes y las contribuciones de alguna manera, y le sale al empleado, perdón. Y al empleador le sale más barato porque no paga las contribuciones patronales. Claro, o sea, el sueldo bruto es el sueldo que termina siendo el trabajo informal. O sea, la pauta salarial siempre se mira el sueldo bruto. Y acá también hay otra discusión entre los hacedores de política, porque en todos los portales ahí, si ustedes entran y googlean un poco cuánto es el salario promedio de Argentina, de un empleo registrado, te sale el salario bruto. Entonces, es como la mejor pauta para fijar el salario informal, en definitiva. Bueno, la idea de esto es ir por el salario. También hay otras cuestiones. Terminar cobrando el salario bruto, o sea, no los castigas ni a uno ni al otro desde la parte salarial, sí lo castigas, depende, desde menos derechos laborales, pero también se espera que se genere más empleo de parte del empleador por no tener el riesgo contingente de afrontar una eventual indemnización. Entonces, veremos el trade-off, qué es lo que da y cómo resulta. Lo cierto es que es un problema. O sea, ante la ley esto es un problema donde las microempresas son informales. Si es esta la solución o no, no lo sé. Al menos es un intento. Veremos. Sí. El empleo informal se calcula así. Uy, es una cocina, pero primero calculás la pregunta, el filtro es si tiene descuentos jubilatorios y aporte de la obra social. Entonces calculás dentro del conjunto de los asalariados, o sea, de los que trabajan en relación de dependencia, ese es fácil, los que están en blanco y los que están en negro. Vos sabés que tenés casi 10 millones de personas en relación de dependencia, donde tenés más de 6 millones son formales y tenés un 40% de informalidad ahí. Que no es una informalidad alta en ese conjunto, porque el empleador queda un poco más expuesto. Donde se te suman los informales son dentro de los cuentapropistas. A los cuentapropistas los tenés que calcular como los cuentapropistas informales, no profesionales. Es como que le pones varios filtros al cuestionario que ha respondido la persona, ¿no? Si es activo, si es ocupado, si es cuentapropista, y si ese cuentapropista
no es profesional y además tiene un salario inferior al promedio del conjunto o a la mediana del conjunto, lo pintas de rojo y lo mandas al conjunto de los informales. Es esto, son estos puntitos, o si es un empleador de micro, pequeña empresa, que ahí ya le tenés que meter más y más filtros para detectar cuántos son. Sí. Perdón, ¿qué es un cuenta propista? No, porque, bueno, sí, no, porque el monotributista está, claro, pero pará. Estamos viendo los informales y el monotributista está formal, porque al hacerse el monotributo ya está registrado en las bases administrativas del Estado. Exactamente, ahí sería un independiente, un trabajador independiente es el cuentapropista. Que en el caso de los informales son los que hacen changas, por ejemplo, un cartonero, un jardinero que no te hace la factura, o tenés ahí hay mucha gente. Claro, bueno, pero el que te dice que quiere la factura quiere evadir, pero está registrado. Si ya te lo puede hacer, está registrado. El tema es el que no te lo puede hacer porque no está registrado. Ese sería el cuentapropista no profesional. Sí, después con Marcelo van a hablar bastante de elevación. Y bueno, ahí también, cuando uno piensa en elevación, decís, uy, qué alta elevación. Sí, pero en una pecera, porque es muy estrecha la base. Tenés mucha informalidad en la economía. O sea, la elevación es sobre la formalidad. ¿Me siguen hasta acá? Sí, pregunten. La encuesta permanente de hogares, mira, a ver, te lo muestro acá porque lo tenemos. Te lo quiero mostrar para que lo veas. Aquí está. Esta es, para dimensionar un poco el universo de los datos. La encuesta se hace a 50.000 personas, esas son las observaciones, distribuida en 31 aglomerados urbanos, generalmente la capital de cada una de las provincias, y en las provincias que son grandes metes un aglomerado más. Por ejemplo, en Córdoba Río Cuarto, que es la capital alterna de Río Cuarto. Bueno, y tenés 24 provincias contando a Cava, pero tenés 31 aglomerados, los 6 que quedan, excepto el de Córdoba, el Río Cuarto de Córdoba, te quedan 5 y están en partidos de Gran Buenos Aires, ¿no? El conurbano, distribuido, bueno, en distintas localidades. Claro, Rosario está, pero claro, no está Santa Fe, está Rosario. Me acuerdo ahora creo que está, es Rosario sobre la encuesta. Generalmente, dije mal, suele ser la capital, pero en definitiva es la ciudad más poblada. Y bien, eso, cuando vos expandís esa muestra de 51.000 registros, la EPH dice, bueno, tiene representación sobre un poco menos de 30 millones de personas. ¿Por qué? Porque te dice, yo te aseguro, con un cierto grado de rigurosidad, que las conclusiones que sacamos acá son válidas para representar a 30 millones de personas, porque la calcula sobre los aglomerados urbanos, no tiene en cuenta la parte rural, no tiene un cuestionario rural. Somos el único país de Latinoamérica que no tiene el cuestionario rural. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Terminamos extrapolando a los 47 millones de personas. ¿Qué pasa? Cuando vos lo extrapolas a los 47 millones de personas, sí, uno puede hacer test de robustez, sigue siendo robusto el dato y no tenemos demasiado problema para decir que si el 7% de los desocupados de este conjunto, el 7% eran desocupados, acá también se cumple, y acá cuando lo llevaste acá son 1,5 millones de personas o 2 millones de personas. ¿No contempla los autónomos que viven en el campo? No, en realidad el problema de la zona rural no es los autónomos están registrados, son los informales. El sector agrario tiene mucha informalidad en el campo, el peón rural, por ejemplo. O sea, de hecho la informalidad sería un poco más grande, pero no la estás contemplando hasta acá.
pero cuando lo estirás y le sumas 17 millones de personas más, sí lo estás metiendo. Entonces, como nuestra herramienta es limitada, porque no tiene la zona rural, en realidad nosotros sobre estos registros hacemos inferencia para estos 47 millones de personas. Urbana. La composición del empleo, de la ocupación y de desocupación es muy, pueden ser muy distintas. Pero cuidado con el ponderador, ¿no? Pueden ser muy distintas, pero tenés el 40% de la población de Argentina agolpado en el conurbano, digamos, en Buenos Aires, en particular en el área metropolitana, el 39%. Cuidado que lo rural se considera, por ejemplo, no sé, veamos alguna localidad que esté entre, yo soy de Belleville, y Belleville parte te entraría en la zona rural acá. Y es una ciudad de 35.000 habitantes, que tiene una dinámica parecida a la que puede tener, no sé, no Córdoba capital quizás, pero cualquiera de las capitales provinciales, o San Luis, por ejemplo. Entonces, es más, uno puede hacer test de robustez, ahí ya nos metemos en una econometría más dura. A lo que voy es esto, todas las tasas agregadas, cuando las pones a nivel nacional, son válidas. ¿Cuáles son los resultados que empiezan a tener mucha variabilidad y pueden ser, no, justamente hay veces que no son robustos? Son, mientras más desagregación le pedís a la encuesta permanente de hogares, mientras más chiquito es el universo con el que te quedás, no sé, le decís, quiero una persona que sea ocupada, que sea cuentapropista no profesional, que tenga entre esta y esta edad, que sea mujer y que viva en la Patagonia. Bueno, el dato que te da no es muy confiable, porque le estás pidiendo mucho sobre una muestra chica. Podés haber agarrado una persona y puede no ser representativa. Cuando lo extrapolas hacia arriba, sí, los datos son robustos. Mientras más corset le pones a las preguntas, mientras más querés saber, más difícil. Más difícil que te dé bien. Ya vamos a entrar a pobreza e indigencia y van a ver que los coeficientes de indigencia no son a veces buenos. Cuando medimos la indigencia en algunos aglomerados, INDEC mismo le pone un asterisco y te dice tiene un coeficiente de variación muy alto. Puede que el dato no sea representativo. Bueno, en definitiva, me pasé un par de filminas, pero está bueno este. Es como mi hijito mayor. Es el árbol del mercado laboral, le tengo mucho aprecio porque creo que queda claro cómo es la distribución. Población total, 47 millones, es el 100% de la población. A la izquierda, la población económicamente activa, la gente que no participa del mercado laboral, acá están todos luces apagadas, digamos, en este edificio, donde incluye los niños menores de 6 años, niños en edad escolar. Acá también esto es importante verlo cuando haces política social, también, o sea, de este lado haces política laboral, de este lado haces política social. Cómo se distribuyen los conjuntos, ¿no? Personas con discapacidad, inactivos en edad laboral, este conjunto es enorme, son 6 millones de personas que pudieran estar trabajando y por algún motivo no están siendo productivos, digamos. Sí, acá tenés estudiantes. Que estudiantes son más o menos 1.600.000, vimos, menos de 2 millones. El resto son jóvenes que no estudian ni trabajan, ni ama de casa. Y ama de casa sin distinguir género, ¿no? Así aparece la pregunta, pero también hay género masculino que aparece como ama de casa. Lo abrimos. El inactivo marginal. ¿Y qué otras categorías tenés? No, o sea, dentro de lo que no está dentro de los inactivos, que es 52%, tenés solo ese 0,6% de inactivo marginal que dice que están disponibles para trabajar y el otro 94%
Claro, porque también hay, por eso, esto no es una apertura propia, digamos, algo que uno lo ha ido pensando y procesando con el tiempo, porque el inactivo marginal es ese que en la pandemia quedó el desmotivado. El que dice, bueno, mira, la verdad es que me voy a tomar un trimestre para pensar a ver qué hago de mi vida, no estoy buscando activamente trabajo, tampoco tengo empleo, estoy viendo si me voy afuera, si me quedo, qué hago. Ese es el inactivo marginal. Ni el 1% es, no te mueve el amperímetro. Acá estaría acá adentro, dentro de esto, inactivo en edad laboral. O sea, en términos de política pública, el que te interesa es esto, o sea, en términos de pensar a cómo se distribuye la población, ¿no? Tenés 6 millones de personas, algunos de estos son transitorios, que son los estudiantes o el inactivo marginal, pero el resto son inactivos crónicos, que es difícil sacarlos de acá. Bueno, y después los adultos mayores, que cada vez, en la medida que estos crezcan, también van a pasar acá adentro, y también es un problema, ¿no? O sea, tenés que darle seguridad social acá. Acá aparece, acá vamos a tener las políticas de educación, por acá vamos a tener políticas de salud, por acá vamos a tener las políticas de seguridad social. Todos son gastos que tiene que afrontar el Estado y tiene que hacerlo de la manera más eficiente. El tema es que cuando tenés conjuntos muy grandes, la torta se reparte entre más gente y es más difícil que sea bueno, digamos, lo que cada uno recibe, o sea, suficiente. Tarde que temprano se tiene que tocar el tema que nadie quiere tocar, jubilado. Y es mi tema favorito, ya vamos a llegar. Ahí van a terminar de querer la materia. No, es linda. Finanzas públicas termina viendo un poco de todos estos temas de la realidad y le hace un hilo conductor y donde se pueden aplicar todas las demás materias también. O sea, podemos aplicarle mucho de macro, mucho de micro, mucho de econometría en las distintas aristas, ¿no? Bien, dentro de los ocupados, acá está un poco como lo hablábamos, ¿no? Están las personas que trabajan en relación de dependencia, asalariados, que son más o menos 3/4 del total de personas que tienen un empleo. Vinieron los chicos con el mate y no recibí uno. 1 hora y media hablando, me pueden pasar uno y seguimos. Después, fíjense que los cuentapropistas es un poco más del 20%. Y después aparecen 2 categorías más, que es patrón y trabajador familiar, sin remuneración, que es este que hablábamos. Son muy poquitos, menos del 1%. Dentro de los asalariados tenés los que están en blanco y los que están en negro, los que están en blanco y los que están en negro. Y dentro de los cuentapropistas tenés los que son profesionales y los que no son profesionales. Fíjense que en general el cuentapropista o ese trabajador independiente, el 80% no son profesionales. O sea, el 80% no está registrado. O sea, por eso cuando el compañero decía el monotributo, bueno, pero cuidado, que el monotributo en general está acá. Son del 20% de los cuentapropistas, el 20% son los que tienen monotributo. No, son pocos los trabajadores en el fondo. Hay mucha superposición entre monotributo y asalariado y prima aquel que tiene, por ejemplo, en mi caso, recibo sueldo y también tengo facturación. Aparece como trabajo registrado en asalariado. Ese es el criterio que prima. Entonces, mucho del monotributo que tiene más de una registración, que también ocurre, no está ya en cuentapropista profesional. El que está allá es no sé, mucho comercio, mucho servicio tenés ahí. ¿Cuál es el problema de esto? Esperen, vamos a hacerle... Ay, no llego. No, bueno, solía tener se pintaba con un clic, me quedó la animación, se las debo, pero si uno suma los inactivos en edad laboral, los inactivos en edad laboral, los asalariados no registrados, los trabajadores familiares sin remuneración, los cuentapropistas no profesionales y los desocupados, nos da que hay al menos 17 millones de personas en Argentina que tienen, en edad laboral, que tienen problemas para generar empleos, generar ingresos. Entonces, la primera dicotomía era si conseguía efectivamente un trabajo o no. Ahora el problema es
si ese trabajo alcanza, porque están teniendo trabajos precarios, que son informales o inestables también. El cuentapropista que hace changas no tiene una certidumbre sobre cuál va a ser su sendero de ingresos. Entonces, con esta imagen de la distribución de la población es con la que el Estado tiene que pensar y organizar sus finanzas públicas. Es una imagen compleja. Cómo redistribuir, cómo recaudar, cómo organizarse, cómo asignar sus ingresos y sus gastos sobre este conjunto de personas. Profe. Sí. Díganme los que están en virtual, la pregunta. Eran dos. Sí. O sea, en este caso, en esto que usted está planteando, un indicador que sumaría también sería el tema de la subocupación, ¿o no? Claro, también. De las horas trabajadas. Sí, podés, a ver, siempre y cuando el subocupado esté acá adentro, ¿no? Esté en el registrado. Te diría que es un poco más marginal porque cuando vos, entiendo, mirá para arriba, es como si estuvieran en la nube los que hablan. Cuando vos cruzás subocupación horaria, subocupación quiere decir que trabajan menos de lo que desea trabajar. O sea, trabaja 4 horas y le gustaría trabajar 6, le gustaría trabajar 8. Eso es subocupación demandante. El que trabaja 4 horas y está bien, no se considera subocupado. También, claro. En ese caso querría trabajar 48, ponerle un día más, o trabaja 5 días a la semana y quiere trabajar 6. Sí. Muchas veces el subocupado está acá. También está dentro del asalariado, porque cuando vos descargas el informecito de INDEC te vas a dar cuenta que tenés asalariado total y después tenés con y sin descuento jubilatorio. Pero está perfecto lo que decías de que a estos 17 millones hay que sumarles los asalariados registrados subocupados. Estaríamos en un nivel más alto. Sí, no lo tengo el dato, lo podemos calcular, pero si llegan a ser de acá al menos 2 millones, 1 millón más, también te estarían engrosando esta lista. Bueno, esos son los principales desafíos que tiene el mercado de trabajo. Acá teníamos, nos faltó ver un poquito lo de salario, que en términos de cantidades, tenemos cantidades escasas de participación y tenemos inserciones endebles. O sea, inserciones que no son mucha gente que está no registrada o subocupada o en búsqueda de empleo. Un problema social complejo. A eso se adiciona cuál es el poder de compra que tiene con el salario que reúne mes a mes. Bueno, entonces acá el indicador que uno tiene que mirar es el salario real. Obviamente no podés mirar, es más, hoy actualizaba esta filmina, miren que uno trabaja semanalmente los temas estos, entra, no sé, yo me descargo 3 veces por semana los informes el Excel con cuánto da el salario nominal, pero perdés perspectiva. O sea, perdemos perspectiva en esto de la vorágine inflacionaria, ¿no? Miraba el salario del año pasado, que estaba de ejemplo, no es este, es este. ¿Y cuánto había crecido? ¿Lo miré bien? No, sí, era correcto. Cuando le subí la inflación, ya está, cayó. Pero el salario real, en definitiva, es el poder de compra. ¿Cuánto puede comprar nuestro ingreso? Lo puedes medir en distintos bienes o con respecto a los precios. Uno podría decir, bueno, a ver, ¿cuántos litros de nafta compraba y compra mi salario? ¿Cuántos kilos de carne compraba y compra mi salario? ¿Cuántos carritos de supermercado compraba y compra? Bueno, esa es una medida de salario real también. Pero acá lo que solemos hacer es por el nivel de precio. ¿Qué ha pasado? Que el numerador ha crecido más lento y más rezagado que el denominador. En Argentina
particularmente los primeros 6 meses de este año de corrección de precios, han arrojado cifras altas. Ahora en este segundo semestre hemos vuelto a un dígito y aún mucho menor. Ayer se conoció 4% la inflación, la más baja en un periodo largo. Me estoy riendo porque me han comentado que la clase de Marcelo había sido, este es un poco más sentimental, más social. La de Marcelo era como más de ajuste. Pero bueno, no, realmente cuando miras estos indicadores, bueno, podés ver, miren, este está buenísimo porque es el salario real en Argentina, salario promedio. Acá de nuevo, cada grupo de los trabajadores tiene su evolución de salario real, ¿no? Los informales, una pérdida gigante, los asalariados más o menos la mantienen, porque con desfasaje, pero tienen ajustes, tienen convenios colectivos, paritarias. Sector público tiene una dinámica, sector privado tiene otra, pero bueno, si uno mira formales e informales, el informal no tiene protección en realidad y el formal, aunque sea con rezago, sí. Este es el salario formal. Bueno, desde los 70, miren, estamos en un nivel bastante promedio de la historia, pero bueno, claramente se ve que con la inflación de este año, de este semestre en realidad, acá está puesta la de junio, ¿no? Semestre, el resto es anual, se perdió mucho poder adquisitivo en poco tiempo. Después, bueno, estimo que debería volver al sendero o mantenerse. En la medida que la inflación baje, o que la inflación avance menos que lo que aumente el salario, debería haber recomposición. Sin embargo, todavía no se logra ver la recomposición. Esto es un dato de color, ¿no? ¿Es el promedio de todos los trabajadores? Formales, o sea, son los asalariados formales. O sea, esto fue a los que mejor les fue. Yo pensé que en el último ciclo. No. De hecho, sí mejoró en estos últimos, el segundo trimestre. La inflación de enero fue 20,8, 21. La de marzo, la de febrero 13, después fue 11, después fue 8, después 5, 6, 4. Desde que es un dígito, o sea, en el segundo trimestre, abril, mayo, junio, ahí sí el salario estuvo, la pauta salarial fue más alta que la inflación. No sé, 10%, 9%, 8% contra inflación de 6, 7. ¿Qué pasó? Esa pauta no logró recomponer la pérdida del primer trimestre. El primer trimestre, una inflación tan alta, no lograste compensar. Lo mismo cuando lo prorrateas por el año. O sea, si vos miras mes a mes, puede ser que le haya ganado un poquito en estos últimos meses o que haya sido semejante, pero lo tenés que sostener para que haya ganancia. Por eso ves la pérdida ahí. El primer trimestre fue letal. Entonces, segundo semestre ya empezó a ser más equilibrado, pero no compensó la pérdida inicial. Y posiblemente este año sea un año de recesión, un año de pérdida de poder adquisitivo en el promedio, porque tuviste un trimestre muy fuerte de inflación. El RIPTE es la remuneración imponible de los trabajadores estables. El RIPTE es una 900.000, ese dato, 933.180. Claro, ese lo terminas haciendo con el RIPTE. En realidad no, en realidad este es el salario formal, pero como en el Ministerio de Trabajo todavía no tenés la serie, o sea, la serie anual llega hasta diciembre del 23. Entonces el dato que usas como proxy, el 24, es el dato del RIPTE, sí. El RIPTE, bueno, pero si te fijas el último RIPTE de junio, nominal, que es un salario bruto, el RIPTE no solo incluye los
ahí está ajustado por inflación. Ahí te he puesto a la inflación de ayer. Arriba, ven que le puse valores 2024, está... ¿Cómo se hace para pasarlo en términos de inflación? No en términos de inflación, sino que explicarle el efecto de inflación. Por ejemplo, suponiendo que la inflación está en el 86%, suponiendo que tiene un salario de $1 billón, uno tiene que irlo por 1,86, ¿o cómo se dice? Ahí te cuento. No puedo tener más cosas en la mano. Y le tengo que sumar el fibrón. Para. Vos tenés, por un lado, ¿me escuchan haciendo así? Sí, creo que sí. Por un lado, vos tenés la serie de salario nominal. Vas a tener todos los meses, en este caso todos los años, no sé. Pongamos desde el 2017, que fue el año pico. 18, 19, 20, 24. Obviamente lo vas a tomar en la mismo periodo de tiempo, ¿no? Los salarios nominales pueden ser, el salario se publica mensualmente, tiene un rezago, después tenés series donde ya los tenés al promedio anual. Con los salarios tenés que tener cuidado de que sea desestacionalizado, que no considere los aguinaldos, porque en junio y en diciembre tenés medio salario, tenés un salario y medio. Entonces ahí en esos picos tenés que tener un par de cuidados cuando los tratás. No es tan grave, simplemente tener cuidado con eso. El promedio anual a eso te lo pule, te lo controla. Y después vas a tener el índice de precios. Según acá tenés el salario nominal, ¿no? Para cada periodo. El último que nos daba 933.000 pesos, aprox. Y acá vas a tener el índice de precios, que primero vas a tener una variación porcentual interanual. Acá tenés dos criterios también. Tenés el promedio del año en el índice o tenés punta a punta, diciembre contra diciembre. Esto también tiene que estar explicitado en la formulación metodológica del documento que tomes. Digo todo esto porque son los truquitos que en el fondo se usan para que uno construye el relato y después le pone los números. Siempre. Entonces tenés una hipótesis y hay muchas maneras de validar la hipótesis que tenés. O sea, los números los hacemos hablar o los haces... O sea, pero también es real esto que le estoy contando. Entonces, bueno, lo que vas a hacer con el índice es cambiarle la base y le pones... O sea, vas a tener, no sé, tu índice es acumulativo, ¿no? 100, 120, 160, 180. Después le tenés que cambiar la base y donde tengas un IPC con base en el último dato, en este caso 2024. Y bueno, el salario real, ¿cómo se calcula el salario real? Recién se lo mostraba. Exacto, pero ¿sobre qué nivel de precios? Cuidado cuando le hagan cuando cambien la base, ¿saben cómo cambiar la base, no? Acá vas a tener un valor, que este valor lo vas a tener que dejar fijo. Tiene que estar fijo. Entonces vas a hacer, vos querés este dato. Bueno, acá también vas a tener los valores. Este por este, dividido este, acá tenés la regla de 3. Pero siempre esto queda fijo porque esto es la base. No van a arrastrar. Un error común es arrastrar el IPC para arriba y lo vas calculando las variaciones sobre esta, pero es con respecto a la base. Ese es como un error típico de no fijar la base. Y el salario real es el salario nominal, recién se los mostraba, dividido el IPC por 100. Acá tenés W nominal, el IPC con la base que te gusta, por 100, y te queda el nuevo salario. Tenés que chequear que este dato del de la base va a ser igual al del salario real, porque en realidad acá vas a tener esto por 100 dividido 100, se te van a cancelar, ¿no? Esto, el IPC acá abajo va a ser 100, porque es la base que le pusimos. Entonces te va a quedar 933.000 pesos. Y para arriba te va a quedar en términos de este valor. O sea, acá cuando vos veías el nominal, claro, siempre iba creciendo el nominal, cuestión de inflacionaria,
cuando le quitas la nominalidad, el valor anterior te da 1.130.000. Perdimos poder adquisitivo. Y después uno puede hacer las variaciones sobre el salario real, o decís, bueno, a ver, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto varió respecto del dato anterior? Cayó un 5%, que es más o menos lo que daba en el primer semestre. Porque en el primer semestre, los primeros 6 meses, si bien en el segundo trimestre hubo recomposición, en los primeros 3 meses hubo pérdida fuerte, en el neto hubo pérdida. Otra forma de calcular el salario real, y no está perfecto, porque no incluye la inflación de Estados Unidos, pero bueno, es en términos del dólar. En términos del dólar es otra variable que uno la puede tener en cuenta. Ahora he cobrado mucha relevancia porque el nivel devaluatorio y el nivel inflacionario han sido bien distintos, el sendero. Fíjense que en términos de... Esto también sirve para comparar no solo poder de compra, sino también competitividad del salario, de la mano de obra. Esto era cuando el dólar oficial estaba a 320 pesos, ¿no? Estábamos hablando de agosto del año pasado, el último dato ahí. El salario promedio equivalía a $1.100 oficiales, que nadie podía exceder esos $1.100 oficiales. Entonces, si vos después de cobrar tu salario lo querías convertir en dólares y tenías que ir al blue, equivalía a $500, un poquito más de $500. Fíjense que es uno de los puntos más bajos de la serie, ¿no? Estábamos hablando de la situación del poder adquisitivo en términos de dólar nos retrotraía a 2007, un año que todavía no era sustancialmente bueno. Y comparado contra el resto del mundo también en términos de dólar quedaba un poder adquisitivo bajo. Se ha revertido un poco, sigue estando, porque ahora, bueno, nuevamente se amplió la brecha, entonces no lo he actualizado, habría que ver cómo nos da. Sí, el informe creció un poquito, cuando lo ves con una leve mejora de estos semestres. Cuando lo vas a comparar en dólares, ahí sí te va a mejorar, porque la devaluación fue baja y hubo paritarias. Pero, bueno, cuando lo comparas contra la inflación, no. Sí. Cuando el nivel de precio que se usa, ¿ya se sabe qué es el precio del consumidor o también te pueden hacer, por ejemplo, ahora que se usa también? No, se usa el IPC, la general, la agregada. A ver, podés hacer el informe con el dato que quieras, esa es la realidad. Después, algo más o menos bien hecho y que uno considera serio, porque te interesa el resultado final, o sea, cómo da, podés hablar a favor o en contra, pero lo que da es el IPC agregado. Igual que en esto, o sea, corresponde a veces mostrar, cuando es en dólares y tenés un desdoblamiento cambiario, tenés que mostrar los dos. Habrá quienes le interesa mirar el oficial, quienes le interesa mirar el blue, pero bueno, sin duda el blue es la conversión a la que se puede acceder. Blue, MEP, cripto, qué sé yo, ponele el nombre que quieras, pero es el alternativo al oficial, ¿no? Bueno, acá estaban los datos. Y déjenme contarles un poquito de introducir esto y cortamos la clase, así lo seguimos la que viene. Me iba a preguntar algo. Sí, está subido, lo actualicé un poquito con algunas cifras de este año, pero sí está. En la unidad 3 está. Después lo cambio y pego este. ¿Me vienen siguiendo los chicos de la nube? Sí, profe. Y cuéntenme cómo va Belgrano también. Pobre Belgrano. ¡Ay, no! Pobre, bueno. Qué mala suerte. Ah, bueno, no, ya. No. Bueno, el próximo tema que vamos a ver, solo se los presento rápidamente. Creo que la foto es bastante ilustrativa de un poco de la realidad.
es pobreza y distribución del ingreso. Sin duda, este tema no lo podemos entender si no entendimos o tuvimos un pantallazo del mercado laboral. Claramente, los números de los problemas sociales en Argentina son muy grandes y estos son los últimos datos oficiales. Cuando tengamos nuevos datos oficiales de pobreza, la pobreza en Argentina se mide semestral y se anuncia con casi un año de rezago. O sea, vamos a conocer en septiembre o en noviembre los datos del primer semestre. Profe, Sí. ¿y ahí qué se toma? Se toman los datos de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que publica, o los que publica el INDEC. No, INDEC. O sea, a ver, nosotros uno que analiza estos números, sí, tenés los dos termómetros, por supuesto, pero la metodología y la válida de Argentina y Argentina para el resto del mundo es la del INDEC. Lo que tiene la UCA, que es parecida, o sea, el relevamiento, solo que lo hace con mayor velocidad, no tiene tanta burocracia y lo publica rápido. Y también no sé si lo llegué a ser tan enfático, pero INDEC te publica el dato de pobreza semestral. Cuando la UCA te lo publica a veces trimestral o bimestral, ha llegado a hacer publicaciones mensuales. Ellos lo siguen el indicador mensual. Al publicarlo semestral, también lo morigeras al número. El primer trimestre, si nosotros nos remontamos a diciembre, enero, febrero, ese trimestre móvil de Argentina, la pobreza fue enorme. O sea, tenías mucho suba de precios rápidamente, ingresos estancados, porque no reaccionan rápido, porque tenés una composición de mercado laboral complicada. Y bueno, seguramente la cifra, y es lo que decía la UCA, estaba por encima del 60% en ese momento, 58 y pico creo que le daba. Sí, no te me adelante que eso es toda la clase que viene, pero te cuento, hay una canasta, un umbral, que si vos ganás más de ese umbral, no sos pobre, si ganas menos de ese umbral, sí sos pobre. Entonces así la clasificación es dicotómica. Estábamos hablando de esto, de cuál es la medición oficial y cuál es la más válida. Las de la UCA es útil porque en realidad es algo más en tiempo real y te da un termómetro del momento, pero bueno, la metodología de INDEC es la oficial y donde reunimos además, donde la información está disponible para que todos la manejemos y la crucemos, ¿no? INDEC te dice, ok, la pobreza es del 40%, último dato, pero en niños pequeños era 55%, los adultos en edad laboral son los que es parecido al dato general, y es impresionante cómo viene creciendo la pobreza entre adultos mayores. Préstenle atención a ese dato y síganlo un poquito cuando salga. Porque hace unos años la pobreza entre adultos mayores, con la cobertura del sistema previsional, moratorias y mucha extensión, era insignificante, era 3-5%. Claro, quedaron bajas las jubilaciones y cada vez crece más la pobreza entre adultos mayores. Sí, el mínimo, ahora no me acuerdo, fue 2008-2009. Cuando se extendieron, cuando empezaron a haber moratorias, se extendió la seguridad social. Fue en el gobierno de Cristina particularmente, no me acuerdo ahora el año. Exacto. Bueno, es que ese es el problema, o sea, a ver, era un problema en Argentina donde tenías pobreza en adultos mayores, sí, había mucha gente sin ningún tipo de cobertura. ¿La cobertura que se dio fue la mejor? No, con seguridad no. O sea, moratorias, hoy ya estamos viendo problemas, había otros mecanismos mejores. Por eso digo, a ver, esto de la ley bases, tenemos un conjunto pequeño, no es tan grande como el universo previsional, que tiene problemas de informalidad, las microempresas. La propuesta es superadora a la informalidad.
Bueno, veremos hacia adelante si cuando le evaluemos si fue positivo o negativa. Hoy podemos decir que el término de la previsión sobre adultos mayores no fue efectiva porque volvimos a tener el mismo nivel de pobreza entre adultos mayores y además más déficit previsional. O sea, tenemos un doble efecto negativo de esa política, que en el momento parecía favorable, parecía florescente. Bueno, en largo plazo termina viendo, bueno, se ve, es muy complejo porque después en el largo plazo también es difícil rebatirla y ordenar estas cajas, ordenar estos déficits. Entonces, el sector público no le es sencillo. Además son políticas a largo plazo, tampoco nadie quiere pagar ese costo de ordenamiento, porque no es un ordenamiento que lo vas a ver inmediatamente, quizás no ves los frutos durante tu gestión. Ese es el problema. O sea, capaz que los frutos lo empezás a ver una reducción del déficit acá a 10 años y bueno, el costo político lo pagó alguien hoy. Bueno, entonces, si uno considera los 46 millones de argentinos, 47 millones de personas que somos, que un 40% de la población es pobre, en realidad este dato, repito, quedó obsoleto, este dato refiere al año pasado. Seguramente la medición nueva va a dar cerca del 50%. La mitad de los argentinos están bajo la definición de pobreza monetaria, que con sus ingresos no superan cierto umbral, no alcanzan a comprar una canasta básica de alimentos, educación, salud, transporte, es una canasta básica total, que pondera distintas aristas. Ya vamos a ver cómo se calcula esa canasta, cuál es el seguimiento que tiene. Pero bueno, por hoy cortamos acá, los dejo seguir viendo Boca, me voy triste que con la noticia de Belgrano. Bueno, cualquier cosa nos preguntan. Vamos a empezar las clases puntuales. A ver, esto para Marcelo por ahí llega un ratito más tarde, a mí me gusta empezar a tiempo y de última nos vamos un ratito antes. Yo voy a estar todos los jueves o algunos no, que pueda dar Marcelo, cuestión de programa y que lleguemos con los tiempos. Pero sí, yo voy a estar todos los jueves. Vamos como, eso lo dije al principio, vamos como por 3 rutas separadas y en algún momento nos juntamos. Es como... No. Pero bueno, es así, son como... Vamos a ir con los 3 capítulos en paralelo y cada uno va siguiendo. De nada, nos vemos. Chao, los que están en la nube. Chao, profe. A veces no están subidos al aula.